Bien, estimados, vamos a comenzar entonces con la sesión online, parte de las horas M, ¿cierto? Tenemos para hoy un tema breve, entre comillas, pero bastante importante porque es parte de la estructura de su proyecto de investigación y tiene que ver con las normas de citas y referencias. Eh, Vamos a empezar, ¿cierto?, determinando qué son estas normas. Bueno, las normas de citas y referencias en el fondo son unos marcos teóricos, conceptuales, como le gusten llamar, eh, normas al fin y al cabo, ¿cierto? Que buscan dar orden a la forma en la cual nosotros confeccionamos un trabajo que a la postre va a ser original, es decir, un trabajo hecho por ustedes, con contenido, ¿cierto? Que nosotros vamos a tomar de otros autores, pero que sin embargo vamos a declarar que no son nuestros. Vamos a construir nuestro trabajo original a partir de lo que ya existe. Esto es parte, ¿cierto?, de hacer ciencia. La ciencia se construye con lo que ya existe. Y una manera de declarar en el fondo que elementos teóricos o evidencia científica proviene de otros autores que realizan otros estudios es utilizando estas normas de citas y referencias. Por lo tanto, la utilidad que tienen es orden al documento y también le permite al lector, y en este caso a ustedes cuando construyan su marco teórico o cualquier parte de su proyecto de investigación, les va a dar acceso al origen de esa expresión, de ese contenido, de esa evidencia. Esto es bastante útil, puesto que en la medida que nosotros vayamos buscando información para nuestro trabajo, vamos a poder tener acceso también a qué otros trabajos se construyeron, digamos, información similar a la de un estudio que les pueda ser de utilidad en algún minuto. Es decir, si yo encuentro un trabajo que sea similar a lo que yo necesito, podría encontrar también en las referencias algo que me permitiera continuar construyendo o continuar recopilando evidencias sobre una temática en específico. Ahí sí creo que queda más claro. Cuando nosotros utilizamos normas de citas y de referencias, claramente también vamos a estar trabajando para eh, evitar el plagio, ¿cierto? ¿Qué es el plagio? Básicamente utilizar información o evidencia que fue aportada, que fue creada, construida, ¿cierto?, por otros autores y que estamos utilizándola de manera arbitraria en nuestros trabajos sin decir de dónde proviene. Por lo tanto, todo trabajo académico, ya, es decir, todo trabajo universitario en realidad, no solamente un proyecto de investigación, debería declarar específicamente, perdón, de dónde viene la información, porque básicamente mucho de lo que nosotros vamos a declarar en nuestro trabajo no lo hemos inventado nosotros, sino que son aportes de otros autores. El plagio va a ocurrir en consecuencia cuando yo utilizo de manera textual elementos de otros trabajos sin citar de la manera que corresponde a los autores de dichas expresiones. Hay muchas formas de poder presentar esta información em, de manera explícita, de manera implícita, pero lo importante es, en primer lugar, que sepamos y que el lector sepa de dónde proviene la información, y en segundo lugar, necesitamos también que dicha información sea presentada dentro de los límites que la norma permite. Es decir, nosotros podemos eventualmente tomar algún párrafo o alguna cantidad de palabras de algún documento, eh, copiarlas y pegarlas literalmente en nuestro trabajo, citando, ¿cierto?, de la manera que corresponde. Sin embargo, hay algunas normas que ponen límites a la cantidad de palabras que yo puedo utilizar literalmente de otro trabajo, y por lo tanto la norma también define eh, esa forma de comportamiento para que evitemos, ¿cierto?, el copiar y pegar
de manera excesiva y de manera descarada, y que le vayamos dando cuerpo a nuestro trabajo de la manera que nosotros necesitamos. No a partir de la copia y a la copia literal de otros trabajos. Em, Son normas que, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de trabajo que nosotros accedamos, em, son utilizadas de manera generalizada, tanto para editoriales de libros, revistas científicas de manera principal, tesis, muchas tesis, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar en Internet, deberían estar correctamente citadas y referenciadas. Y en el fondo es una forma de entregar cierta sistematización a la autoría de ciertas contribuciones que pueden estar dentro de nuestros trabajos. Las más comunes corresponden a APA, que es la norma que probablemente ustedes más conocen. Representa los primeros 4 años probablemente de su formación académica, y entendiendo, cierto, que estoy presentando esta norma, vamos a trabajar en su 6ª edición. Voy a asumir que partimos desde cero, puesto que no puedo dar por hecho que la conocen, independientemente que la hayan visto o la hayan exigido en otras asignaturas. Pueden haber ocupado a lo mejor una versión anterior, esta es la más actual, en vigencia, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a ir viendo algunas cositas que son importantes, no todas, lógicamente, si no nos extenderíamos mucho, para poder utilizar correctamente APA. Y también vamos a ver un poco de lo que es Vancouver, que es una norma que se utiliza mucho en ciencias médicas o en ciencias de la salud. APA, por otro lado, se utiliza mucho en ambientes académicos, en un ambiente universitario, y también en lo que son disciplinas relacionadas a las ciencias sociales. ¿Por qué presentamos ambas normas? Puesto que nuestra disciplina es híbrida, ¿cierto? En ese sentido tenemos una parte que es de educación, que está más relacionado, ¿cierto?, a las ciencias sociales, mucha temática también relacionada a la psicología, que también tiene una cara de ciencia social importante, y por otro lado tenemos los aspectos más clínicos, em, que nos llevan a un área más de salud, y por lo tanto es importante que ustedes tengan al menos una noción elemental sobre cómo citar o referenciar, ya sea en APA o en Vancouver. Entonces vamos a empezar con APA. Vuelvo a repetir, no es la finalidad de la presentación que usted sepa citar y referenciar perfectamente con todos los documentos o todos los tipos de documentos existentes, digamos, para la norma, pero vamos a encuadrar la presentación en lo que tiene que ver con los documentos probablemente más importantes que usted debería incluir en su proyecto de investigación. Yo dejé en Plataforma Educa eh, un recurso complementario que tiene que ver con manuales, tanto de APA como de Vancouver, y todo aspecto que no tenga que ver o que no hayamos visto en esta clase, usted puede remitirse a ese manual para poder acceder correctamente al algoritmo, en el fondo, al lineamiento sobre cómo citar y referenciar en APA para ese tipo de documento. Entender en este sentido, ¿cierto?, que hay muchas maneras de referenciar y de citar, y eso va a depender de varios factores. En primer lugar, si lo que nosotros vamos a citar, en el caso de la cita, ¿cierto?, está explícito en el documento o si está implícito en el documento. Esa es una consideración. La segunda consideración, no se olviden que estamos hablando de APA, tiene que ver con la cantidad de autores y el orden en el cual va a ser citado. Y otra consideración que tiene que ver más que todo con las referencias, dice relación con el tipo de documento que nosotros vamos a referenciar. Si este es un paper o un artículo científico, si es un capítulo de un libro, si es un libro completo, si es una norma, una ley, un lineamiento internacional, etcétera, etcétera. Entonces, para citas y para referencias tenemos distintas consideraciones que vamos a declarar, ¿cierto?, en esta presentación. En ese sentido, entendemos la primera clasificación, ¿cierto?, que hablaba de citas textuales o citas explícitas y citas implícitas, ¿ya?, o textuales. Una cita textual
básicamente es, como su nombre lo dice, es la idea de un autor de un documento específico, ¿cierto? Que está extraída de manera textual. Usted copió y pegó, ¿ya? Si hay a lo mejor una extracción de una parte de esa cita textual, usted quiere omitir alguna otra parte e incluir lo que continúa después de esa parte que usted omitió, incluya entre paréntesis un punto suspensivo como aparece en la presentación. Lo importante acá, ¿cierto?, es que para efectos de nuestro proyecto de grado, si usted va a copiar y pegar literalmente lo que aparece de un autor en otro documento, tiene que entender que la cita textual tiene una configuración para menos de 40 palabras y para más de 40 palabras. Por lo tanto, el copiar y pegar, en este caso, es diferente, ¿ya? Para la primera opción o para la segunda opción. Es mandato, es decir, es exigencia de este formato de proyecto de investigación. Nosotros vamos a ocupar la cita textual en el caso de que la requieran para menos de 40 palabras. ¿Ya? No hay autorización para citar en formato mayor a 40 palabras. Para eso tenemos otros recursos que los vamos a ir presentando más adelante. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso. Si usted va a citar textualmente, copiar y pegar de algún otro documento, considere que vamos a realizar una cita textual de menos de 40 palabras. El Word, cuando usted selecciona un extracto, ¿cierto?, y lo pega en esta herramienta, usted puede contabilizar cuántas palabras está copiando textualmente, ¿ya? Entonces, tengan en consideración eso. La cita textual de 40 palabras puede ir de manera explícita o de manera implícita, ¿ya? Voy a dejar esta parte de la explicación para la siguiente diapositiva. Ustedes pueden leerlo, ¿cierto? Pueden pausarlo. Pero es importante entender que es diferente una cita explícita a una implícita. Una cita explícita es cuando nosotros evidenciamos dentro de nuestro estilo de escritura, perdón, al autor, ¿sí? Lo hacemos, lo evidenciamos, lo mostramos, no lo dejamos entre paréntesis, ¿cierto? Lo incluimos dentro de nuestro estilo de redacción y cuando nosotros hacemos una cita textual de ese estilo, debemos explicitar, ¿cierto?, al autor dentro de este estilo. Y la cita implícita es cuando nosotros incluimos al autor o a los autores entre paréntesis y solamente explicamos la idea sin atribuirle, digamos, esa idea explícitamente al autor. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a explicar un poquito a qué me estoy refiriendo. Perdón. Entonces, ustedes pueden ver este texto, pueden leerlo, ¿cierto? Yo me voy a ir directamente a la estructura, que es lo que nosotros necesitamos en estos momentos para poder entender primero qué es una cita. Una cita es una forma de poder atribuir, ¿cierto?, la autoría de alguna frase, de alguna aporte, alguna evidencia a un autor específico. Entonces, si nos vamos a lo que está subrayado, donde dice Kaku, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el estilo de redacción, Kaku está fuera del paréntesis, ¿sí? Y dice Kaku afirma, dos puntos, abre comillas, y explica la idea. De esa manera, estamos declarando una cita explícita. ¿Por qué? Porque dentro del estilo de escritura, él o los autores que están escribiendo esto, están sacando a colación, están explicitando que Kaku dijo esto. De esa manera, entonces, es la estructura de una cita textual. Si nos fijamos en otro elemento importante, tiene que ver con que Kaku va acompañado siempre del año en el que se publicó el documento, ¿cierto? O el año de autoría de este documento. En este caso, Kaku dijo en el año 2009 lo que continúa, ¿sí? Y en este caso, cuando nosotros explicitamos lo que dice Kaku, todo lo que viene
posterior a su afirmación tiene que ir entre comillas, ¿ya? Entonces, por eso aquí abrió comillas y acá cerró comillas. ¿Por qué? Porque esta idea no es de ustedes, esta idea es de Kaku y lo estamos citando de manera textual, es decir, no estamos modificando nada de lo que dijo. Este tipo o este estilo de cita textual se utiliza bastante cuando usted está trabajando en un proyecto de investigación donde va a recurrir a referencias que son textos clásicos, por ejemplo. ¿Ya? Elvira Mendoza, por ejemplo, en el caso del trastorno específico del lenguaje, es un texto clásico. Owens, en el caso de desarrollo del lenguaje, es clásico. Blix, en el caso de deglución, es un texto clásico y nosotros muchas veces vamos a encontrar definiciones, expresiones que son tan precisas que no es necesario modificar para poder incluirlas en nuestro documento. Cuando eso ocurre, vamos a utilizar una cita textual y la cita textual explicita al autor dentro del texto y lo que dice el autor lo incluye entre comillas, ¿ya? Cuando nosotros vamos a citar, y esto es importante, a un autor cuya referencia proviene de un libro, posterior a la cita de menos de 40 palabras, ¿cierto? Ponemos entre paréntesis la página del libro a la cual, o en la cual nosotros vamos a encontrar esta cita textual. ¿Por qué? Porque lógicamente, independiente de que sea explícito lo que estamos citando, tenemos que garantizarle a quien lee dónde y en qué página podemos encontrar esto que es textual, ¿sí? Para que les puedan creer. Por otro lado, si se fijan en este paréntesis con punto suspensivo, quiere decir que esta cita textual, este paréntesis con punto suspensivo, incluía otra expresión del autor que no fue considerado para poder desarrollar su argumento principal, el de los autores que están escribiendo este texto. Y continuaron, ¿cierto?, desarrollando la misma idea en los apartados que a ellos les convenía, ¿ya? Entonces, una cita textual menor a 40 palabras incluye la explicitación del autor, el año entre paréntesis, la expresión literal, ¿cierto?, sin modificaciones, entre comillas, y cerramos esta expresión, si es un artículo, hasta ahí, si es un libro, entre paréntesis al final, siempre la página, ¿cierto?, del libro en la cual nosotros estamos extrayendo esta cita explícita. Por otro lado, si nosotros optamos por dejar explícita la cita, ¿cierto?, pero implícito el autor, entonces nosotros partimos nuestro escrito, ¿cierto?, abriendo comillas, expresando lo que necesitamos y dejando al autor, seguido del año y seguido de la página del libro, al final entre paréntesis. Una vez que ustedes cierran el paréntesis, viene el punto seguido o el punto aparte o el punto final, dependiendo de lo que estén o del momento de su argumento que estén desarrollando, ¿cierto? Entonces la diferencia para una misma cita textual, ¿cierto?, explícita, copiada y pegada de otro documento, es que nosotros podemos explicitar al autor dentro de nuestro estilo de escritura o podemos dejarlo implícito dentro de este mismo, ¿ya? Entonces, en el primero, citamos explícitamente al autor, entre paréntesis el año, y si es un capítulo de un libro, al final de la expresión abrimos otro paréntesis y ponemos las páginas. Si es una cita textual donde nosotros queremos dejar implícitamente al autor, lo hacemos de este estilo o en este estilo. Súper importante manejar este tipo de elementos de la norma, puesto que nos van a permitir, ¿cierto?, construir de manera original nuestro trabajo y evitar el plagio. Ahora, cuando nosotros tenemos una cita textual, ya sea explicitando al autor, ¿cierto?, o dejándolo de manera implícita, ya vimos cuándo un autor puede estar explícito o cuándo puede estar implícito, lo que varía ahora es la cantidad de palabras. Esto les puede ser de utilidad para cualquier otro trabajo de la universidad, pero no es útil para fines de nuestro proyecto de investigación. No, como les decía yo, hay otras herramientas para poder
utilizar estos recursos, esta información de un autor, y no vamos a utilizar la cita textual de mayor a 40 palabras. Sin embargo, para efectos de aprendizaje, debemos declarar que si vamos a explicitar a este autor, ¿cierto? La estructura es la misma y lo que cambia es cómo vamos a presentar esto que estamos copiando y pegando literal de otro documento. En este caso, vamos a dejar en primer lugar una sangría. Como ustedes pueden ver, el párrafo anterior parte con una pequeña sangría, ¿cierto? Como parte cualquier párrafo, pero mantiene un nivel de escritura, una sangría que es normal acá, ¿cierto? Pero todo el otro encuadre del texto está dentro de los límites normales. La cita mayor a 40 palabras se escribe toda eh, dándole una más de sangría a lo que vamos a copiar y pegar y se mantiene en este mismo encuadre. Una vez que terminamos de extraer literalmente el texto, volvemos al nivel de sangría anterior. ¿Sí? Y de esta manera estamos dando cuenta de que esta cita es mayor a 40 palabras y está dentro de lo que es la norma APA. ¿Ya? Ahora, una cita textual mayor a 40 palabras con un autor, ¿cierto? Está implícito dentro de la misma, es de la misma manera que lo vimos anteriormente, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a incluir al final, tanto el autor como el año, como la página. En el caso de que sea un libro, no se olviden, lo vamos a poner al final, ¿sí? Y el punto va a separar, ¿cierto?, a los autores en este caso. ¿Ya? Ojo, mucho ojo también con la utilización de los puntos. Como pueden ver hasta el momento, todo lo que tiene que ver con citas textuales, ya sea implícitas o explícitas, siguen una estructura muy similar. No hay mucha variación, ni tampoco es que sea algo muy complejo de utilizar, pero debemos estar totalmente pendientes, ¿cierto?, de todas estas normas al momento de construir nuestro trabajo. Este es por lejos el principal recurso que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto de investigación. Y lo vamos a utilizar puesto que es el recurso que más originalidad le entrega a su trabajo. En consecuencia, lo que tenemos que trabajar también son habilidades de estructuración de un texto. Lo que busca esta asignatura es que usted pueda crear un documento original, pero con sus palabras. Por lo tanto, la cita parafraseada corresponde a tomar la información de otro autor que antes la tomábamos explícita, ¿cierto? Textual, pero ahora vamos a conservar la esencia de lo que quiere decir y lo vamos a reportar en nuestras propias palabras. En ese sentido, tenemos que transformar el escrito a las palabras nuestras, ¿cierto? Conservando nuestro propio estilo de redacción y nuestra propia coherencia. La ventaja de generar una cita parafraseada es que le permite dar mayor coherencia y cohesión a lo que usted está escribiendo, a lo que usted está argumentando. Una cita textual muchas veces, cita tras cita textual, le quitan coherencia a lo que usted quiere declarar y uno no entiende hacia dónde va su escrito en términos de un hilo conductor. La cita parafraseada le da la libertad de usted dirigir su idea hacia lo que necesita. Y por eso es que este recurso va a ser el más utilizado o el que espero ver con mayor frecuencia dentro de su trabajo. Básicamente por su bien, ¿cierto? Por mantener la coherencia y la estructura narrativa, ¿cierto? O el hilo conductor, mejor dicho, de su trabajo. ¿Ya? Entonces se utiliza la idea del autor, pero en palabras de quien escribe. Y esto también puede ser explícito o implícito, o sea, podemos utilizar la misma regla de cita que las otras anteriores. Es decir, podemos explicitar al autor dentro de nuestro texto o podemos dejarlo implícito dentro de un paréntesis. En ese sentido, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de cita parafraseada que si ustedes se ponen a cotejar
si revisan las anteriores, se van a poder dar cuenta de que todo lo que está marcado donde dice cita es exactamente la misma idea que expresó Kaku en las diapositivas pasadas para las citas textuales, pero ahora bajo las palabras del autor de este documento, ¿cierto? Quien está intentando escribir, en este caso, este hilo conductor, no Kaku, lógicamente, ¿sí? El autor está utilizando la idea de Kaku para poder darle un hilo conductor a su trabajo. Entonces, en este caso, como es la misma idea, pero con otras palabras, es una cita parafraseada. Y para este caso particular, como ustedes pueden ver, podemos darnos cuenta de que primero la idea está eh, parafraseada y el autor está implícito, es decir, está entre paréntesis y parte con el autor, coma, año y cierra paréntesis. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá si se fijan, no necesariamente vamos a requerir la página del libro, ¿cierto? Puesto que no estamos extrayendo literalmente la información. Posterior a la cita implícita entre paréntesis, le sigue el punto, ¿ya? Porque lógicamente aquí termina la idea y en términos argumentativos continúa otra cosa nueva. Cualquier argumento que requiera verificación, y esto es como la pregunta interna, ¿cierto? Porque nosotros podemos tomar ideas de otros autores e incluirlas en nuestro trabajo. Y hay cosas que van a estar escritas por nosotros y otras cosas que van a estar escritas y que son ideas de algunos autores. La pregunta interna que hay que hacerse es si al momento de terminar el escrito hay cosas teóricas que usted planteó que fueron ideas de ustedes, pero como ustedes no son expertos o todavía no son expertos en la temática, necesitan preguntarse si eso que están planteando y que fue ideación de ustedes tiene alguna base en algún otro autor. Si es una expresión, si es una opinión propia, entonces no necesitan citarlo. Pero si es algo que potencialmente puede ser teoría, van a tener que buscar un autor. Me explico. En este caso, Kaku desarrolla una idea, ¿cierto? Esto, digamos, que dice acá, dice, las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda con sus confines. Es toda una idea que viene de un elemento teórico, ¿sí? Pero si yo dijera, por ejemplo, idea mía, al respecto, no hay estudios actuales a nivel internacional que den cuenta de esta situación, esa es una idea mía que probablemente la extraje, ¿cierto?, de una revisión. Yo revisé muchos trabajos y me di cuenta de que no hay información sobre este tema. Eso es una idea mía, no necesito citarla. Pero si yo digo, por ejemplo, que al respecto, eh, esta idea que declara Kaku ha sido totalmente rechazada y que yo creo que a lo mejor eso yo lo rechazo por, por idea mía, tendría que revisar la literatura para ver si es que efectivamente esta idea fue rechazada o no. Entonces, esa pregunta interna, si lo que yo estoy escribiendo es teoría o no, tenemos que hacerla constantemente. Esta es una cita implícita, ¿cierto? Parafraseada. Y la que estamos poniendo abajo es una cita explícita, donde nosotros vamos a incluir nuevamente al autor, al año, y continuamos con el desarrollo de la idea. Nosotros presentamos al autor en primer lugar y después desarrollamos la idea. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que arriba, pero arriba yo parafraseé la idea y dejé implícito al autor, y acá yo decidí cambiar mi estilo de escritura y declarar que el autor dijo que, ya ustedes pueden jugar, entre comillas, con este estilo de cita explícita o cita implícita en cualquier parte de su escrito, siempre y cuando respeten la norma. Eso tiene que ver con citas explícitas e implícitas, lo anterior, ¿cierto? Con citas textuales y mayores a 40 palabras, menores a 40 palabras. Y ahora vamos a ir viendo qué pasa o cómo tenemos que citar dependiendo del número de autores. Y al respecto, la norma APA es bastante clara al respecto y para algunos puede ser un
bastante sencillo entender cómo funciona y para otros puede ser más complejo. El estilo que van a escoger o la norma que van a escoger puede depender también de esto. En este caso, una cita según el número de autor puede, digamos, estar clasificada en dos o tres categorías, ya las vamos a ir revisando. La primera de ellas ya la vimos, que tanto para citas explícitas como para citas implícitas, de 1 a 2 autores en todo el documento, cada vez que necesitemos citar a los mismos autores, vamos a mencionar a ambos. ¿Sí? Si el texto tiene solo un autor, lo mismo. En todo el texto, cuando los necesitemos citar, vamos a utilizar los apellidos seguidos del año. Esa es la estructura general. Entonces, cuando hay un autor o dos autores, da un poco lo mismo en realidad. Siempre vamos a mencionar a ambos autores y el año. Acá hay un elemento importante, ¿cierto? Si vamos a trabajar con citas en español, usted puede ocupar la Y, como pueden ver en el ejemplo A, dice Sackett y Haynes. Esa Y, si la utiliza, debe ser en todo el texto. ¿Por qué? Porque hay artículos o trabajos o textos que utilizan norma APA, pero que no utilizan esta I, sino que la I que aparece, por ejemplo, sobre el número 6 en sus teclados, que es una I más clásica, y que generalmente esa I se utiliza cuando se está redactando en inglés, ¿ya? La norma APA respecto a esto no distingue, es decir, sugiere que puede utilizar esta I o la Y, pero siempre tiene que ser la misma I. ¿Ya? Eso también es un elemento importante. No se pueden mezclar las dos I dentro de un mismo texto. ¿Ya? Entonces, si usted va con Y, entonces finaliza con Y. Bien. Entonces, de 1 a 2 autores, siempre en todos los momentos en que se cite a los dos autores, se hace de la misma manera. ¿Ya? Se considera los dos más un año entre paréntesis en el caso de la cita explícita. Acá está. Sackett y Haynes 98 dijeron que tanto, tanto, tanto. Y en el caso de la cita implícita, desarrollamos la idea primero, ¿cierto? Y entre paréntesis ponemos Sackett y Haynes 1998, todo dentro de un mismo paréntesis. Creo que a esta altura ya no debería quedar duda entre cita implícita y explícita, por lo tanto, no voy a continuar haciendo referencia a esto, sino que voy a continuar con los ejemplos. Ahora, la cosa cambia en APA sexta edición cuando nosotros vamos a citar de 3 a 5 autores. La norma dice que la primera vez, es decir, el ejemplo A, la primera vez que nosotros citemos a 3 hasta 5 autores, vamos a mencionar todos los apellidos seguido del año, ¿cierto? Si es implícita o explícita, ustedes verán cómo es el estilo. Pero siempre, la primera vez que se cite, los 3 apellidos seguido del año. ¿Ya? Y después de la segunda vez en adelante, nosotros vamos a, y si bajamos acá y señalizamos, vamos a mencionar solo el primer apellido seguido por et al. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. La primera vez que dentro de nuestro documento citamos a 3 hasta un total de 5 autores, la primera vez van todos los apellidos y de la segunda vez en adelante va Sackett, o el apellido, perdón, en este caso, et al seguido del año, independiente, ¿cierto?, del tipo de cita, ya sea explícita o implícita. Eso es súper importante. Y solamente se da para el caso de 3 a 5 autores. Cuando tenemos un total de 6 autores, no vamos a considerar esto que acabamos de mencionar, sino que inmediatamente vamos a mencionar en las citas, vuelvo a repetir, solamente en este caso al primer autor seguido de et al, ¿sí? Ya sea de manera explícita o de manera implícita. Entonces, de 1 a 2 autores siempre van ambos apellidos, seguido del año. De 3 a 5 autores, la primera vez van todos los autores y de la segunda vez en adelante va el apellido del primer autor
seguido por un et al y posteriormente a ello el año. Y cuando el documento que usted va a citar dentro de su texto tiene más de 6 autores, entonces el primer apellido seguido de un et al y el año desde la primera vez que se cita. ¿Sí? Entonces el cambio viene desde los 3 a 5 autores y después a los 6 autores. Insisto, diferente es el caso de las referencias. Las referencias son la estructura, digamos, de acuerdo a la norma de todos los trabajos que van detallados al final. ¿Ya? Estamos hablando de las citas, es decir, de qué manera nosotros orientarnos dentro del documento respecto a los autores que son utilizados para construir nuestro trabajo. Algunos casos especiales. Cuando nosotros estuvimos revisando anteriormente, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver con los autores, nos dimos cuenta que todos ellos iban con un apellido seguido del año, ¿ya? Un error común también que no se me olvidó mencionar es que generalmente muchos de los estudiantes ponen el apellido y un nombre abreviado, por ejemplo, Sackett, C. Punto. Imaginémonos que Sackett se llama Carlos, por dar un ejemplo. Entonces algunos ponen la cita entre paréntesis Sackett, C. Punto. Y eso es erróneo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la diapositiva anterior, acá no van nombres abreviados, ¿sí? Sino que van solo apellidos. Eso también tienen que tener mucha consideración. Entonces, eso por un lado. Anteriormente habíamos visto que cuando los autores eran solamente científicos, en este caso, ¿cierto? Que iban por su cuenta, se citaban de acuerdo al apellido. Pero también podemos encontrar documentos que tienen relación con alguna corporación o alguna entidad y que lógicamente no obedece a un autor o a un grupo de autores específicos, sino que generalmente se publica por la marca corporativa, por la autoría corporativa, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Mineduc, el Sename, el Cernam, perdón, eh, Senadis, eh, o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la ONU. Entonces, para esos casos, independiente que la cita sea implícita o explícita, la primera vez que nosotros vamos a citar a un autor corporativo, debemos mencionar el nombre completo, seguido por, en el caso de la cita explícita, la abreviatura entre paréntesis, como en el ejemplo A, o en el caso de que la cita sea implícita, ponemos entre paréntesis el nombre completo del autor corporativo, seguido de su abreviatura, que puede ser en corchetes, como se puede observar ahí, o puede ser seguido de comas, eso puede quedar entre comas también, y finalmente el año. Esto se hace solamente una vez, ¿sí? De la segunda vez en adelante, nosotros podemos utilizar la sigla, ¿sí? O sea, yo primero puedo utilizar, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS, ¿cierto? 2007, pero de la segunda vez que yo empiece a citar a la OMS, en este caso 2007, solamente pongo OMS 2007, ¿sí? Esto independiente de que dentro de su documento haya muchos, o varios, mejor dicho, documentos de la OMS. Entonces, por ejemplo, usted puede tener una OMS 2007, OMS 2009, e independiente, perdón, de que tenga documentos de varios años diferentes, se considera la presentación del concepto completo solamente una vez. ¿Sí? Si varía el año, eso es otra cosa. Pero el concepto debe ser presentado por primera vez dentro del texto completo y después, si es que tiene una sigla, puede ser utilizado a través de la sigla, como aparecen en los ejemplos. Ahora bien, puede darse el caso de que usted, por ejemplo, accede a un documento y dentro de ese documento, imagínese un artículo científico de
en este caso, eh, de Sackett. Vamos a continuar con el ejemplo de Sackett. Entonces, imagínense un artículo de un tema específico del autor que es Sackett, y resulta que eh, dentro de Sackett hay otro autor que tiene una idea, ¿cierto? Que no es de Sackett, por algo Sackett lo está citando dentro de su documento, y a usted le sirve esa expresión, le sirve esa idea, la de Fletcher, ¿cierto? No la de Sackett, para poder utilizarla en su trabajo. Resulta que usted va a las referencias porque quiere acceder al documento original de Fletcher y poder utilizar esta idea citando a Fletcher, em, pero resulta que usted no puede acceder al documento. Nunca tuvo acceso al documento original, al capítulo del libro o porque el artículo científico en este caso, ¿cierto? No tiene acceso lamentablemente. Cuando eso ocurre, pero la idea del autor a usted le parece interesante o le parece útil, entonces usted puede utilizar el recurso de cita cruzada, ¿ya? Cita cruzada se utiliza cuando tenemos una fuente de información que fue citada en un documento secundario, ¿cierto? Pero usted no tiene acceso, ¿ya? Y cuando nosotros queremos utilizarlo, tenemos que decir, en este caso, declarar la idea de Fletcher, ¿sí? Pero que fue citado en Sackett, ¿cierto? Entonces, en nuestro ejemplo original, teníamos que el artículo era de Sackett, pero la idea dentro de este artículo de Sackett que a usted le sirve, está, Sackett utiliza Fletcher para poder desarrollar su idea. Y como usted no tiene acceso a Fletcher, entonces usted construye su idea a partir de Fletcher, pero dice que fue citado en Sackett. ¿Ya? Espero que quede claro eso, porque así ayudan a explicitar o orientar a quienes leen a buscar la real fuente de donde provino esa idea. ¿Ya? Este es un error clásico muchas veces de estudiantes cuando toman ideas, por ejemplo, provenientes de alguna tesis y creen que porque está escrito dentro de la tesis, el autor original es quien escribió la tesis, pero en realidad el autor de esa idea es uno de los muchos autores que la persona que redacta utilizó para construir su idea. Entonces, cuando eso ocurre y usted no tiene acceso al documento original, utilice el recurso de cita cruzada. Eso con respecto a las citas. Hacemos un breve resumen. Teníamos ciertas citas textuales, mayores a 40 palabras, menores a 40 palabras. Teníamos citas explícitas donde vamos a incluir al autor y al año dentro de nuestro estilo de redacción. Las citas implícitas, que lo vamos a incluir todo, tanto autor como año, entre paréntesis. Teníamos citas de 1 a 2 autores, donde los apellidos siempre se mencionaban todos, seguido del año, eh, independiente si era explícito o implícito, de 3 a 5 autores, donde vamos a mencionar a todos los autores la primera vez que los citemos, y de la segunda en adelante vamos a usar solamente el apellido del primer autor, seguido por et al, y las citas de 6 o más autores, donde vamos a utilizar solamente el apellido del autor, del primer autor, seguido por et al desde la primera vez que los presentamos. Finalmente teníamos las citas cruzadas, que eran expresiones, ¿cierto? Ideas de un autor que está dentro del documento de otro autor y que usted no tiene acceso, ¿ya? A la idea del autor que usted quiere citar. Pero sí tiene acceso eh, a un documento alternativo, ¿cierto? Sobre el cual usted puede tenerlo. Y ahí usted cita, ¿cierto?, al autor de la idea y entre paréntesis el, el autor desde donde fue citado originalmente, ¿ya? Puede sonar confuso. Si hay dudas respecto a eso, me las pueden hacer en alguna asesoría semanal o vía correo electrónico. Ahora vamos a hablar un poco de las referencias en APA
Y las referencias en APA, en el fondo, es la estructura completa de los documentos a los cuales nosotros vamos a poder acceder una vez que vamos leyendo las ideas de, ya sea el marco teórico, la discusión de un artículo o de un libro. Las referencias generalmente van al final de cada uno de los documentos y explicitan, ¿cierto?, en detalle los títulos de los trabajos, los años, los autores, las editoriales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto vamos a tener muchas plantillas o muchos estilos de referencia. Sinónimo de referencia, referencia bibliográfica. ¿Ya? Cada vez que nosotros tenemos un trabajo académico que alude a referencias o referencias bibliográficas, quiere decir que dentro del estilo de escritura, dentro del argumento que se desarrolla, hay citas dentro de él. ¿Ya? Si hay un documento que al final explicita como bibliografía, el documento no necesariamente va a tener citas, sino que solamente va a tener estructura de referencia. Y cuando ocurre eso, hablamos de bibliografía. Para efectos de su trabajo, vamos a utilizar referencias o referencias bibliográficas, ¿sí? Es decir, citas y referencias. Las elementales en estilo APA son libros, por ejemplo, o capítulos de libros. Desde este punto en adelante es importante que ustedes tengan este recurso a mano, esto o el manual de la norma APA, a mano, puesto que cuando ustedes trabajen con gestores de citas o referencias, generalmente estos utilizan unas plantillas genéricas, dependiendo del tipo de documento a referenciar, y con esto se les va a hacer mucho más fácil saber qué es lo que uno tiene que incluir dentro de las referencias dependiendo del recurso que van a utilizar. El primero tiene que ver con libros, donde tenemos que hacer especial énfasis, ¿cierto?, en los rasgos distintivos de esta norma en comparación con la que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el apellido seguido por, en este caso, ¿cierto?, el autor, el nombre del autor abreviado, ¿ya?, que en este caso tiene dos nombres, podría haber sido solo un nombre y tendría solo una A, ¿cierto?, un nombre que empieza con A abreviado, seguido del año, seguido del título del libro, seguido de la ciudad de origen, el país y la editorial. Esta es una estructura genérica de libros, ¿sí? Y seguido de ese algoritmo tenemos un ejemplo, ¿cierto? Crick, coma, importantísimo en norma APA, la coma, F. 1994. La búsqueda científica del alma. Madrid, coma, España, dos puntos, debate. Entonces, Crick es el apellido, F es la abreviatura del nombre, año, entre paréntesis, título, la búsqueda científica del alma, ciudad, Madrid, país, España, dos puntos, debate, que vendría siendo la editorial. Estructura genérica de un libro, ¿ya? Cuando nosotros necesitamos trabajar sobre páginas específicas del libro, generalmente acudimos a los capítulos del libro, ¿sí? Donde nosotros vamos a utilizar la misma estructura, y si se fijan, en este caso vamos a tener para la estructura genérica un apellido 1 y un apellido 2, el apellido del autor 1, 2, separado de una coma y de una i, ¿ya? Si tuviéramos 3, sería separado de una coma primero, otro autor, coma, otro autor, perdón, coma, y otro autor. Ahí sí. Entonces, el i generalmente va separando de todos los otros autores del último, ¿sí? Separa el último de todo el resto. Título del capítulo de un libro, diferente a lo que nosotros estábamos viendo en el libro. Y después viene en, y viene la misma estructura, si se fijan, que la referencia del libro. Entonces, en este caso podríamos decir, por ejemplo, Blix, D, punto,
vamos a asumir que es solamente un autor. Anátomo-fisiología de la deglución va a ser el capítulo del libro que nosotros vamos a ver. Y aquí vamos a poner el nombre del autor específico, vamos a poner Blix y Segovia. Título del libro: Disfagia, evaluación e intervención de los trastornos de la deglución. Y entre paréntesis vamos a poner las páginas. Si es un intervalo de páginas, por ejemplo, de la página 60 guión a la página 68. ¿Sí? Ciudad, país y editorial, igual que en la anterior. ¿Sí? Entonces, si se fijan, para poder citar libros o citar capítulos de libros o citar cualquier otro documento, lo único que tenemos que hacer es seguir el algoritmo que define la norma, buscar el tipo de documento que queremos citar y referenciar y ver cómo se estructura. Es muy sencillo si nos apegamos a la norma. Artículos científicos en APA sexta edición, la misma estructura: apellido, coma, abreviatura del nombre, punto, año, punto, título del artículo. Y si se fijan, a diferencia de los libros, en este caso, el nombre de la revista y el volumen van en cursiva. ¿Ya? Esto no es un requerimiento obligatorio, la verdad de las cosas, pero últimamente se está utilizando bastante esto de poner en cursiva el nombre de la revista y el volumen. Todo el resto, lógicamente, va en estilo normal. Y aquí tenemos otro ejemplo: Mota de Cabrera, que es un apellido, solo un apellido, no es que sean dos, coma C, que es el nombre abreviado, año, el rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua, dos puntos, una perspectiva histórica. Ahí termina el título del artículo. Estos son artículos científicos, ¿cierto? Y después dice acción pedagógica. En cursiva, el volumen, solamente el volumen, 15. Y esto que aparece entre paréntesis acá, le dicen número o issue en inglés, que es el tiraje de una revista. Por ejemplo, la revista, perdonen esto, la revista eh, puede tener varias versiones o varios tirajes dentro de un año. Hay algunos que se lanzan 2 veces al año, otros que se lanzan 4 veces al año, otros que se lanzan 3 veces al año. En este caso, la revista se llama Acción Pedagógica, el volumen, es decir, el número de la revista que lleva acumulada hasta el momento es el 15, y esto fue tirado el año 2006, y en el 2006 fue el primer tiraje. Imagínense que puede tener 3 tirajes. Entonces el primero, por ejemplo, fue entre los meses de enero y marzo, la otra en abril y junio, y la otra, por ejemplo, septiembre a noviembre, por darle un ejemplo. Y ahí tenemos eh, los tres tirajes, los 3 números de la revista. Eso es el paréntesis para que ustedes lo tengan claro. Y finalizando, vienen los intervalos de páginas que corresponden al artículo. Todo artículo científico que ustedes revisan va a tener en la esquina superior derecha o en la esquina inferior derecha el número de páginas, tanto al principio como al final, siempre. Entonces, generalmente toda esta información que nosotros vamos recopilando está dentro de los mismos documentos, ya sea para un libro, un capítulo de libro o como para un artículo científico. Reportes. Esto es sobre los autores generalmente corporativos de estas organizaciones, ¿cierto? Estos reportes de la OMS, por ejemplo, del Ministerio de Salud, donde ven estadísticas o lineamientos internacionales. Bueno, aquí tenemos un estilo para reporte. Nombre de organización, punto, año. No se olviden que los nombres de organizaciones, en este caso, van completos sin seguir una coma, ¿cierto? Sino que el nombre como corresponde. El título del informe, el número de la publicación, si es que existe, ya algunos no tienen cierto número de publicación, y después recuperado de, generalmente estos reportes
uno lo extrae de páginas web, por lo tanto hay que ser súper específico desde donde uno lo saca para que la persona que lo lee pueda tener acceso a ese documento. Entonces aquí tenemos un ejemplo, Ministerio de Protección Social, 1994, entre puntos, ¿cierto? El nombre, en este caso del documento, recuperado de tanto. Y listo. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a referenciar un reporte. En términos del número de autor, bueno, ustedes pueden evidenciar acá que en este caso, ¿cierto? Un autor, apellido seguido por la coma, de 2 a 7 autores, lo que yo les comentaba anteriormente, todos los autores, ¿cierto? Van separados por comas, es decir, después del último autor, nombre de autor eh, abreviado, sigue un punto y luego una coma. Eso es normal y debe hacerse así. Por ejemplo, aquí tenemos un autor que tiene un nombre raro, lamentablemente me equivoqué en el ejemplo. Carupat, coma, N, punto, que es la abreviatura del nombre, coma, y el otro autor. Si fueran 3, si fueran 4, si fueran 5, el I va siempre entre el último autor y los que siguen, ¿ya? Solamente una vez. Y la separación entre autores se realiza al final de la abreviatura del nombre, el punto seguido de una coma. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen, digamos, un estilo claro a seguir y que es súper importante en el caso que utilicen APA. Todo lo que es comas y puntos tiene que respetarse de manera prácticamente sagrada, porque los va a diferenciar en este caso de Vancouver. Ya vamos a ver por qué. Entonces, de 2 a 7 autores, en este caso, todos los autores seguidos de coma y finaliza con el último, ¿cierto? Antes del último con una I. Y para 8 o más autores eh, se ponen puntos suspensivos, ¿cierto? Después de los primeros 6. Si se fijan aquí, Wolchik 1, West 2, Sandler 3, Tain 4, Cotsworth 5, Lengua 6 y después ponemos puntos suspensivos y ponemos el último autor. Y los que quedan entre medio se omiten, ¿ya? Es muy poco frecuente esto, cada vez menos frecuente, pero es importante que lo sepan. Y la estructura del documento a citar va a ser, digamos, la que ustedes utilicen para cualquier tipo de documento, ¿ya? No olviden, antes de pasar a la siguiente, que si ustedes tienen otro documento que no se ajuste a los que nosotros acabamos de mencionar acá, tienen acceso al documento de la norma que lo dejé en plataforma. Esto también es un punto importante. Las referencias tienen un orden de presentación, ¿cierto? Al final del documento habíamos dicho, y se tienen que presentar en orden alfabético, de la A a la Z, respetando, ¿cierto? El orden que corresponde, ¿ya? Entonces, si se fijan, es clave que ustedes puedan tener estos algoritmos a disposición, perdón, cuando generen sus citas y referencias, pero todo se vuelve mucho más sencillo cuando junto a la utilización de estos algoritmos vamos haciendo uso de gestores de citas y referencias, porque hay muchas cosas que los gestores hacen automáticamente por ustedes, como por ejemplo ordenar las referencias en estilo o en orden alfabético, valga la redundancia. Eso con respecto a norma APA, eso es lo elemental que ustedes tienen que saber de norma APA sexta edición, ya, si quieren utilizarlo. Hay que mirarlo y analizarlo con detenimiento eh, para poder mantener, digamos, un orden específico. Una de las desventajas de utilizar APA es que es muy difícil cuando se trabaja en equipo eh, mantener, por ejemplo, el estilo de citación de autores de entre 3 y 5 integrantes, ¿cierto? Cuando muchas personas están contribuyendo dentro de un texto, un trabajo en equipo. Por lo tanto, cada grupo debería asignarle esta función a una o máximo dos personas.
el dar revisión tanto a las citas como a las referencias. Los gestores de citas también consideran el orden de presentación de los autores de manera predeterminada, por lo tanto es altamente sugerible que ustedes los utilicen. Pero para poder dar buen uso a estos gestores necesitan manejar los algoritmos de las referencias. Bien, dicho esto, y entendiendo, ¿cierto? Ya más o menos lo elemental de la norma APA, entendiendo cómo escribir nuestro documento, ¿cierto? En términos de mantener la originalidad y evitar el plagio, vamos a hablar ahora un poquito de norma Vancouver. La norma Vancouver nace de una inquietud que surge a nivel de ciencias médicas, ciencias de la salud, y que se define como los requisitos de uniformidad para manuscritos presentados en revistas biomédicas. Es una norma mucho más pragmática, es una norma que se utiliza mucho en documentos que van orientados a lectores de las ciencias de la salud, ¿sí? Y que está mucho más simplificada en comparación con APA, pero a su vez tiene sus pros y sus contras, ya vamos a analizar. No todas las revistas publican sus artículos en esta norma, claro está, dependiendo si nuestro tema tiene que ver más con las ciencias sociales, vuelvo a repetir, APA, y si nuestro tema tiene que ver con las ciencias médicas, las ciencias de la salud, Vancouver. ¿Hay otras disciplinas, digamos, que utilizan otros tipos de normas? Sí, pero dentro de nuestra área está el manejo o el conocimiento sobre estas dos más que suficiente. Entonces, a diferencia de APA, Vancouver no utiliza los autores ni entre paréntesis, perdón, entre paréntesis, no utiliza los autores entre paréntesis, ahí sí, para poder generar sus citas, sino que en vez de eso utiliza números, números arábicos, ¿cierto? Generalmente entre paréntesis, o este paréntesis también puede estar en superíndice, es decir, en un número pequeñito, como lo aparece, como pueden verlo en el ejemplo. Para efectos de el estilo que vamos a utilizar nosotros, va a ser el que está marcado en negrita ahí, Fernández en negrita, es decir, con el paréntesis y el 1 en grande. ¿Ya? Esto para facilitar, ¿cierto?, el rastreo de nuestra cita. Tenemos citas explícitas y citas implícitas, es decir, una cita explícita, por ejemplo, es el estilo que está acá en el ejemplo, Fernández y al final el 1, ¿sí? Pero también nosotros podríamos incluir una cita implícita donde desarrollemos nuestra idea, ¿cierto?, parafraseada, y entre paréntesis solamente pongamos el número, no necesariamente el autor, ¿ya? Entonces, en APA teníamos autor seguido de año, y en este caso como máximo vamos a poner el apellido de la persona seguido de un número, ¿sí? Entonces, quien quiera revisar posteriormente la autoría, ¿cierto? La fuente original de la idea que nosotros estamos desarrollando, debería buscar en las referencias por números, no por orden alfabético, ni por apellido. Una cita directa, ¿cierto? Es una cita textual, lo que en APA mencionábamos como cita textual. Si se fijan abajo lo que está marcado en azul o en celeste para algunos, ¿cierto? La cita textual tiene que ir entre comillas, eso que aparece ahí es una modificación del PowerPoint, pero esto tiene que ir entre comillas. Y si es una cita directa, estamos hablando, perdón, de una cita textual, no explícita. Me equivoqué en eso, lo siento. Eh, lo que estamos viendo acá es el ejemplo de la cita textual en APA, ¿ya? Y si en APA teníamos citas textuales, perdón, de más de 40 y de menos de 40, acá solamente tenemos un estilo de cita directa que es entre comillas y con una extensión no mayor a 5 renglones. Como les comentaba, y al igual que en la cita de APA, no vamos a aceptar en Vancouver citas textuales. Vamos a utilizar el parafraseo, que es lo que nosotros necesitamos que ustedes desarrollen para su trabajo, ¿ya? Se los comento porque es importante que ustedes conozcan esto en el caso de utilizar norma Vancouver en cualquier otro trabajo, ¿sí? En su proyecto, la cita directa, entre comillas, ustedes no la van a utilizar. Si se fijan en el estilo, va entre comillas,
y como es una cita implícita, es decir, donde no va el autor declarado directamente en el texto, esto se reemplaza por un número arábigo, en este caso un superíndice. ¿Ya? En el estilo de nuestro trabajo, esto tendría que estar entre paréntesis y un número grande. La cita indirecta es lo que nosotros vamos a utilizar en este caso, que es el equivalente a la cita parafraseada de APA, pero donde nosotros vamos a aludir directamente al autor, vamos a explicitar el autor en nuestro escrito, ¿cierto? En nuestro estilo de escritura, y como aparece ahí en el ejemplo en celeste, de acuerdo a Sackett, e inmediatamente después de que nosotros explicitemos al autor, vamos a poner el número entre paréntesis o en superíndice como aparece en el ejemplo. ¿Ya? El número nunca va al final si es que nosotros explicitamos al autor. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. El número nunca va al final de la idea si el autor está explícito. Si el autor está implícito, es decir, no aparece el apellido del autor o no aparecen los apellidos de los autores, ahí nosotros podemos situar el número al final de nuestra idea. ¿Ya? Pero en cita explícita, inmediatamente después de cada autor. Otra cosa interesante que tiene Vancouver y que es mucho más pragmático en comparación con APA es que no se enreda a la hora de poder generar citas sobre autores. La mayoría de las veces, la cita explícita, ¿cierto?, que tiene un autor, no hay ningún problema, es como los que había mencionado en la diapositiva anterior. Y Vancouver, si el documento al cual ustedes van a citar tiene más de un autor, entonces inmediatamente nosotros ponemos el apellido del primer autor seguido por et al. Si tiene dos, perdón, si tiene 3, 4, 5, 9, 10, los que sean, inmediatamente después del primer autor ponemos et al. Muy similar, ¿cierto?, al estilo de cita con más de 6 autores de APA. Pero en el caso de Vancouver no nos enredamos mucho en ese sentido, ¿cierto? Más de un autor, inmediatamente va et al. Y listo, eso sería todo con respecto a la cita. Ahí en celeste tenemos el ejemplo. Como nota, Vancouver no acepta citas cruzadas, solamente citas primarias. Es decir, no podemos poner en este caso cierto Fletcher citado en Sackett, sino que tenemos que acudir directamente a la cita primaria. Y por ende es esencial que tengamos acceso a la fuente de información de donde provino la original, la idea que está a lo mejor en algún documento de un autor cuya idea, por ejemplo, que está declarando en ese documento, no es de él. ¿Ya? Esto puede resultar confuso, vuelvo a insistir, si hay dudas de esto, ustedes me las pueden comunicar o me la pueden hacer llegar por correo o en alguna reunión. Las referencias en Vancouver también tienen su estructura o su algoritmo. A diferencia de APA, donde nosotros ordenábamos por orden alfabético, valga la redundancia, en Vancouver vamos a ordenar por número. Entonces, aquí es clave, ¿cierto?, llevar un orden numérico dentro del texto, que los gestores de citas y referencias lo hacen de manera automática, que es lo que vamos a exigir en el fondo para que no hayan confusiones. Muchos de los errores que cometen los estudiantes cuando trabajan sobre normas, especialmente en Vancouver, tienen relación con que se equivocaron en el orden de una cita y todo el apartado de referencias queda inválido o todas las citas quedan desordenadas. Y en ese sentido no corresponde. Ese es el mayor riesgo que podemos tener a la hora de utilizar la norma Vancouver. Si se fijan, es una norma muy sencilla, no tiene mayores complicaciones, pero el riesgo de cometer un error en el orden de las referencias, de las citas y las referencias, es muy grande si no somos sistemáticos y somos minuciosos. Una cosa, a diferencia, déjenme ver acá, vamos a pasar inmediatamente a los moldes, ¿cierto? A estos algoritmos. Otra diferencia con respecto a la norma APA tiene que ver con la forma de citar artículos científicos. Si nosotros volvemos atrás brevemente
el estilo de artículo científico de APA, nos damos cuenta, aquí en el ejemplo de Mota Cabrera, que el nombre de la revista, que es Acción Pedagógica, está completo. En norma APA, nosotros tenemos que poner el nombre de la revista completa. Si volvemos a Vancouver, en este caso, lo que pide la referencia del artículo científico es el nombre de la revista, pero de manera abreviada. Y esta manera abreviada ustedes la pueden encontrar dentro de los mismos artículos, la pueden buscar en Google. Por ejemplo, si yo quisiera buscar la revista chilena de fonoaudiología, yo pongo en Google revista chilena de fonoaudiología, abreviatura, por ejemplo. Esta abreviatura no la inventan ustedes, está definida en cada una de las revistas. Ustedes también pueden acceder a la página oficial de la revista y ahí pueden encontrar la abreviatura. Y si es una revista de habla inglesa o indexada, mejor dicho, en PubMed, pueden haber brasilera, española, en realidad no tiene que ver nada el idioma, la pueden encontrar en la National Library of Medicine, ¿ya? Que es lo que vamos a pasar a ver a continuación. Pero no pierdan de vista la idea principal, que es que en Vancouver citar un artículo científico implica que la revista tiene que presentarse de manera abreviada. Aquí hay un ejemplo. Yo quise, ¿cierto? Bajé un artículo científico de internet, quiero referenciarlo en Norma Vancouver y lo que pasa es que este archivo o este documento, esta revista científica, que es el Journal of Voice, no aparecía, digamos, su abreviatura ah, en, dentro del artículo. Entonces yo me metí a la National Library of Medicine, creo que se llamaba, no recuerdo, sí, National Library of Medicine, que ustedes la pueden buscar en Google, y puse, ¿cierto? Y ahí dice Enter Topic, que es ingresar título de revista, y le puse Journal of Voice aquí arribita, ¿cierto? Y aquí me entrega todos los datos de la revista, y donde ustedes pueden ver, donde dice NLM Title Abbreviation, sale J Voice. Entonces, si yo estuviera citando en APA, yo utilizaría el nombre completo de la revista, que es lo que sale acá arriba, Journal of Voice. Pero si yo quiero citar en Vancouver, yo debería citar en función de la abreviatura, que en este caso es J-Voice. Espero que eso haya quedado súper claro, porque también hay una confusión grande ahí a la hora de utilizar Norma Vancouver. Vamos viendo ahora brevemente algunas diferencias, digamos, en la forma de estructurar las referencias de Vancouver con respecto a APA, ¿sí? La primera, y que está muy evidente, es que en este caso el lugar de publicación, por ejemplo, es una ciudad, no consideramos el país, ¿sí? Em, Perdón, no. Podemos considerar el país o la ciudad, ahí sí. Y el año, que en APA iba mucho antes, ¿cierto? Después del autor, en el caso de Vancouver va al final. Entonces acá es el o los autores, separados por coma, ¿cierto? Si se fijan en el ejemplo en celeste, no hay un i separando el último autor del resto, y eso que son varios, ahí tenemos una diferencia. Después va el título, el volumen, la edición, el lugar de publicación, la editorial y el año. Entonces vamos viendo. Longo, Fauci, Casper, Hauser, Jameson, los Calzo, editores en este caso. Harrison, Principios de Medicina Interna, que es el título del documento. Volumen 2, si es que es el volumen 1, no se incluye, ¿ya? Edición, en este caso es la edición número 18, acá está explícito, hecho en México, editorial McGraw-Hill, año 2012, ¿sí? Otra cosa interesante a tener en consideración es que en este caso va el apellido separado, ¿cierto?, por el o las abreviaturas de los nombres,
pero no hay un seguimiento de comas. En APA, por ejemplo, esto sería longo, coma, D. L. Coma. En Vancouver esto es mucho más pragmático, ¿cierto? Y tenemos apellido seguido de un espacio, seguido por la abreviatura o las abreviaturas de el nombre o los nombres. Y cada uno de estos autores y dentro de esta estructura va seguido de una coma. Y eso sería todo. Entonces, mucho cuidado a la hora de confundir la estructura de Vancouver con la de APA con respecto al uso de los puntos y las comas. Aquí tenemos la estructura de capítulo del libro, muy similar a la de APA, pero aquí lo importante, ¿cierto?, es cómo se estructuran los autores y el resto, digamos, va de manera muy similar, salvo el año, ¿cierto?, que siempre va al final, y las páginas que en este caso coincide con APA que van las dos al final. Artículos de revista en internet. Generalmente, como ustedes pueden visualizar acá, si yo extraigo el documento de una revista, de un journal en inglés o en español, pero este artículo viene desde un documento digital, ¿cierto? No es un documento físico. Tenemos que añadir la página de donde fue extraída. Lógicamente no vamos a incluir páginas piratas de donde poder extraer eh, el documento, sino que la página original donde se encuentra alojado ese documento. Entonces, si es un artículo que es de un documento online, deberíamos incluir después de la abreviatura de la revista, no olvidar que los artículos de Vancouver no se reporta el nombre completo de la revista, sino que su abreviatura. Después de la abreviatura de la revista, un corchete y le ponemos internet. ¿Sí? El año y el día en el que fue citado. Esto es importante pensando que este documento, por ejemplo, yo lo veo ahora, si fue el 14 de febrero del 2013, hay una probabilidad de que el link de acceso al documento ya no esté disponible, que haya caducado. Entonces yo tomo el título del artículo y lo busco en Google, en este caso. Entonces Vancouver privilegia esa información, la requiere. Páginas web, acá tenemos la estructura, el título de la página web, el corchete nuevamente, que este es un documento de internet, el lugar de publicación, los editores en caso de que existan, ya esto es optativo. Si no se los entrega la página web, ustedes no los presentan. Pero muchas páginas que utilizan, digamos, que son formales, académicas, van a entregarle toda la información que les pide, en este caso, este algoritmo que es el que está dentro del cuadro rojo. Bien, eso tenía que ver con los aspectos, ¿cierto?, relacionados a citas y referencias de ambas normas. Como se pueden dar cuenta, Vancouver es mucho más pragmática, es mucho más sencilla que APA, pero APA, por otro lado, está mucho más definido claramente cada uno de los elementos. El estilo que ustedes utilicen va a tener que ver con el área sobre el cual ustedes van a desarrollar su tema. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero en la medida que nosotros utilicemos estos algoritmos, estas estructuras que yo les acabo de mencionar, o las que pueden encontrar en los documentos de referencia complementarios, ¿cierto? Más un gestor de citas y referencias, no deberían tener absolutamente ningún problema. Para la asignatura, no vamos a aceptar dentro de las citas ni en las referencias documentos que sean tesis de pregrado o posgrado. ¿Por qué no deberían citar directamente una tesis de pregrado o posgrado? Básicamente porque no son documentos científicos formales que hayan sido aprobados por pares evaluadores dentro de un contexto científico como lo es una revista, ¿ya? La mayoría de las tesis, cuando son difundidas y validadas,
se presentan en formato de artículo científico en una revista. Por lo tanto, esas tesis que se suben, nosotros no tenemos certeza si la información que se entrega ahí ha sido aprobada o no en términos de calidad. Lo que sí pueden hacer es extraer esta, esta información de los autores que aparecen dentro de la tesis y ustedes citar y referenciar esos recursos, pero no a los autores originales de la tesis de pregrado o posgrado. Eso no está aceptado. Otras cosas que no podemos incluir dentro de nuestro trabajo tiene que ver con páginas web que incluyan contenido académico, pero que no ofrezcan bibliografía o referencia. tubebé.com, por ejemplo, que pueden ser páginas que estén hechas incluso por expertos en el área, pero que si no incluyen dentro de su origen, ¿cierto?, la información, citas y referencias, entonces ese no es un documento científico válido para ser incluido dentro de una tesis o dentro de un proyecto de investigación. A menos que sea una página que tenga un aval, digamos, de alguna entidad internacional como la OMS, la ONU, el MinSal, el Mineduc, etcétera, etcétera. ¿Sí? Espero que haya quedado clara la diferencia. ¿Cuál norma elegir? Ya les acabo de explicar. Y el siguiente video tiene que ver con gestores de citas y referencias. Todo esto para que ustedes puedan evitar el plagio, que es lo que nosotros nos interesa evitar por las sanciones que esto implica. Me acabo de dar cuenta que me pasé un poquito, les pido las disculpas del caso. Es importante que abordáramos, digamos, en extenso esto eh, y poder corregir también algunas otras, digamos, hábitos quizás de conformación o estructuración de normas que puedan haber adquirido en otras asignaturas y que a lo mejor ya no se ajusten a lo que nosotros estamos viendo ahora en esta asignatura por dificultades en relación a que estaban ocupando una norma más antigua o un estilo diferente, ¿ya? Entonces yo preferí extenderme lo suficiente para poder explicar en el fondo desde cero cómo funciona esto de las normas de cita y referencia. Espero que sea de utilidad, una herramienta que no solamente utilicen en este proyecto, sino que en futuros trabajos que no van a ser tan lejanos y que pueda manejar de manera honesta y correcta la norma que decida utilizar. Gestores de citas o de referencias, en un próximo video vamos a hablar de Mendeley, que es gratuito, ustedes deberían ya instalarlo en sus computadores y vamos a hacer un pequeño video tutorial sobre cómo citar y referenciar desde Mendeley, ¿sí? Y bueno, eso sería por esta instancia, insisto, me extiendo o me extendí mucho, pero lo consideré necesario para este puntapié inicial de estos videos. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, agendamos una reunión sin problema o me la pueden hacer vía correo electrónico.